Vamos con un pequeño resumen de lo que sería la bioenergética dentro del bloque de fisiología. Ya hemos visto cómo se obtiene el ATP en función de qué vía energética predominante, ¿vale? Pero vamos a ver de qué forma puede actuar predominantemente una vía más que otra. ¿Okay? Aquí he preparado una pequeña gráfica donde vamos a distinguir vía del ATP y fosfágenos, vía del ácido láctico o glucolítica y la vía oxidativa o aeróbica. Muy bien, vamos a fijar la barra vertical, son intensidades de esfuerzo, es decir, cuánto peso vamos a manejar, a qué velocidad lo vamos a manejar, etc. Y la barra de abajo sería el tiempo. Muy bien, vamos a clasificar esas actividades en función de la demanda de ATP por unidad de tiempo, es decir, cuánto ATP necesita mi sistema endocrino, mi sistema fisiológico, para poder generar la potencia que se está pidiendo, ¿ok? Entonces, una vez ya hemos pegado un repaso a toda esa obtención de ATP y vías energéticas, vamos a ver primero qué tipo de tareas son las que suelen predominar en función de esa demanda de ATP. Muy bien, vamos a imaginarnos que siempre vamos a trabajar a máximo esfuerzo. Voy a intentar correr siempre a máxima velocidad, voy a intentar siempre saltar lo más alto posible, voy a intentar siempre levantar el máximo peso posible, voy a intentar siempre cansarme lo máximo posible. Bien, en tal caso vamos a partir desde un porcentaje de esfuerzo, desde una intensidad de un 100%. Bien, y vamos a clasificar en función de esas intensidades una vía de obtención de energía predominante. Según autores, dicen que entre un 100% y un 90%, otros dicen 100% y 85%, pues más o menos para estipularnos vamos a pensar que entre el 100% de intensidad y el 85% de intensidad va a actuar predominantemente la vía de ATP y fosfágenos. En esta vía es como se va a obtener ese ATP necesario para generar energía, ¿vale? Si recordamos bien, es ATP almacenado en la célula muscular y los fosfágenos esa fosfocreatina para obtener ese reciclaje de ATP y poder generar energía a esa máxima potencia, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que es de muy corta duración, ¿ok? ¿Cuánto puede durar esto? Vuelvo a decir, siempre de forma predominante. Las tres vías están actuando en constante interacción, pero en este caso a máxima intensidad, esta vía actuará en la máxima presencia, esta vía en menos presencia y esta vía prácticamente en nada. Bien, pues dentro del ATP y los fosfágenos podemos mantener una intensidad máxima de entre un 100 y un 85%, aproximadamente unos 20 segundos, como mucho, ¿vale? Algunos autores dicen 10, otros dicen 15, vamos a dejarlo en 20 segundos, ¿vale? Los atletas de élite, por ejemplo, un velocista de 200 metros puede generar energía a partir de estas vías energéticas principales hasta 20 segundos. Bien, si vemos a Usain Bolt, por ejemplo, puede correr 200 metros en 20 segundos y respirando 2-3 veces como mucho. Vale, muy bien. ¿Qué más actividades nos pueden sugerir para obtener energía sobre estas vías? Pues, por ejemplo, actividades de salto. Si nos vamos al atletismo, pues cualquier salto de longitud, triple salto, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, cualquier salto de pértiga, velocistas desde 100 metros, 200 metros, incluso 400 metros, donde ya estaría actuando esta vía. También 110 metros vallas, todo lo que sea máxima potencia en un intervalo de tiempo muy cortito, ¿ok? En este momento es cuando deberíamos de entrenar de forma principal esa demanda de ATP obtenida a partir de estas vías. Si nos vamos al gym, nos vamos al gimnasio, a la sala de fitness, ¿qué tipo de vía predominante actúa en función de qué tipo de actividad? En este caso, la vía de obtención de ATP, sería en actividades de máxima intensidad, por ejemplo, trabajando de 1 a 5 o 6 repeticiones. Bien, desde un RM, una repetición máxima, hasta ese porcentaje de un 85% que nos daría más o menos 5 o 6 repeticiones. Siempre a máxima intensidad, siempre
llegando a un fallo o a no poder realizar una repetición más. ¿Vale? Hasta aquí todo lo que concierne a ATP, fosfágenos y ese tipo de actividades de máxima intensidad. Vale. Imaginaros que vamos en coche. Para que lo entendamos, siempre vamos a imaginar por defecto que voy a trabajar a máxima intensidad. Y yo pues tengo 3 coches. Tengo un coche de alta gama, o por ejemplo un Ferrari, un deportivo, donde lo voy a usar para poder correr a muchísima velocidad. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de coches? Que su consumo es alto y la gasolina te va a durar muy poquito. Vale, pues ya el Ferrari ya lo hemos usado. El Ferrari me ha permitido correr hasta un 100% de velocidad, de intensidad, hasta un 85%, pero como máximo unos 20 segundos. Vale, ahora tengo que cambiar de coche. Vamos a irnos a un coche que sea potente, pero un coche que sea un poquito más resistente en cuanto al consumo. Bien, pues vamos, imaginaros que es nuestro BMW, ¿vale? Un BMW de alta gama. El BMW me va a permitir correr rápido, no tan rápido como un Ferrari, no tener tanta velocidad punta, pero sí es cierto que su consumo va a ser mucho más duradero. Bien, este tipo de coche, ¿vale?, sería el que llamamos vía energética de ácido láctico o glucolítico. Si nos vamos a actividades de atletismo, sería todo lo que concierne a actividades de 400 metros hasta unos 1500 metros, actividades de velocidad con un poquito de factor de resistencia, con actividades de medio fondo incluso, fondo, medio fondo, 1500 actúa un poco aeróbico, pero bueno, sería hasta máximo 1500. La prueba que sí que marca este tipo de vía sería la de 800 metros. Bien, por ejemplo, ¿qué más podemos ver en actividades con este tipo de pruebas? Todos los deportes que sean colectivos y mixtos. Por ejemplo, fútbol, baloncesto, balonmano. Voleibol estaría más encaminado en esta parte, pero también tiene su importancia. Hockey, un tipo de actividades que sean explosivas, con descanso activo, explosiva de una mayor durabilidad, de un mayor intervalo de tiempo, con descanso activo. A más esfuerzo se requiere un descanso más calmado, digamos, y a menor esfuerzo se puede hacer un descanso mucho más activo. Cualquier tipo de actividad mixta es una actividad predominantemente, ya hemos repetido, de ácido láctico o glucolítico. Bien, ¿cuánto tiempo soy capaz de mantener esa actividad, de correr con mi BMW? Bien, pues este tipo de obtención de energía, de ATP, a partir de esa vía se produciría predominantemente a máxima intensidad permitida, es decir, desde el 85% a partir del segundo 20. Bien, recordamos, hemos empezado con nuestro Ferrari, hemos corrido, han pasado 20 segundos, me he quedado sin la energía de mi Ferrari, ya no puedo correr a más de ese 85% y empieza a actuar este tipo de vía. A partir de esos 20 segundos, ¿hasta cuándo? Bien, ¿hasta cuándo? Pues dependiendo del atleta, dependiendo del autor, pero aproximadamente 90 segundos o 2 minutos. Vamos a marcar como media 2 minutos. Bien, desde los 20 segundos hasta los 2 minutos, la intensidad hará esto. Por ejemplo, para que lo veáis, si corréis más de 40 segundos a máximo esfuerzo, la sensación final cuando vais corriendo, imaginaos, cuando vais corriendo es esa sensación de quemazón, que no podéis mover las piernas, que tenéis que parar. Esto sería un tipo de actividad predominante de ácido láctico, pero con un componente ATP importante. Es decir, estaría más sobre esta franja del 85% que sobre esta franja del 70%. Imaginaros que vamos a hacer, que sois atletas y vais a hacer series de 1 kilómetro o series de medio kilómetro. Pues en este caso, como el tiempo, el tiempo del intervalo, el tiempo de la prueba es mayor de unos 40 segundos, 50 segundos, se acerca más a los 2 minutos, estaremos trabajando más en esta franja del 70% que en la franja del 85%, por lo que el componente aeróbico será mayor. Como ya hemos dicho, siempre hay una interactuación entre las 3 vías, ¿ok? Lo único que hay una predominancia de obtención de energía a partir de una vía u otra. Igual, si nos vamos a la sala de fitness, ¿qué tipo de actividades aparecen predominantemente a la hora de obtener ATP sobre esta vía? Pues por ejemplo, cualquier rutina de hipertrofia, que sean entre 6
12-15 repeticiones, ¿vale? Que es más o menos lo que algunos autores encuadran en esa franja del 85 y 70%. Bien, siempre vamos a trabajar con un componente ATP importante, a más repeticiones trabajaremos con un componente aeróbico mayor. ¿Ok? Muy bien, lo dicho, deportes mixtos, sobre todo deportes colectivos, fútbol, etcétera, ácido láctico. Deportes explosivos, deportes, por ejemplo, como el fútbol americano, que son acciones muy rápidas, muy explosivas, ATP. Vamos a explicar el sistema oxidativo o aeróbico, donde vamos a ver que aparece siempre y cuando trabajemos por debajo de un 70% de intensidad. Bien, siempre recuerdo que hablamos de forma predominante. Bien, ¿cuándo aparece este tipo de vía? Bien, recordamos, tenemos nuestro Ferrari, empezamos a correr muy rápido, siempre a máxima velocidad, se nos agotan las reservas, se nos agota la gasolina, pasados esos 20 segundos, ¿vale? Que hemos tenido que bajar la velocidad hasta ese 85%. Bien, como ya se nos agotó la gasolina, vamos a pasar al sistema ácido láctico o glucolítico, que será el BMW. Recordamos, entonces seguimos corriendo a una alta velocidad y tiene que ir bajando poquito a poco, hasta un 70%. ¿Cuánto tarda en bajar? Pues hasta los 2 minutos de esfuerzo desde que hemos iniciado la marcha. Bien, pero ¿qué ocurre? Que, vale, mi BMW me permite correr mucho, pero durante más tiempo que mi Ferrari, pero no tanto tiempo, ¿vale? ¿Para eso qué voy a tener? Pues que coger un coche de una gama más baja, pero de una durabilidad mucho mayor, ¿vale? Pues imaginaos que cojo mi Clio, un Renault Clio. Muy bien, pues desde esos 2 minutos, con mi motor que no me permite correr tanto, sí que voy a estar andando durante muchísimo más tiempo, hasta aproximadamente, algunos autores dicen 1, pero máximo 2 horas, sin necesidad de ningún aporte energético suplementario. ¿Okay? Cualquier deportista de fondo que se tira más de 60 minutos, 90 minutos ejerciendo esa actividad seguida, necesitará de un aporte energético para poder seguir con ese esfuerzo. Vale. Como hemos dicho, dentro de esta vía se obtiene una cantidad de ATP diferente a estas dos vías. Por molécula se va a obtener una molécula de ATP y de fosfágenos, según el resumen, según el bloque, en esta se va a tener 2 o 3 y en esta se va a obtener desde 36 hasta 38 moléculas de ATP. Bien, imaginaos un embudo. Un embudo, si yo lanzo una molécula, una bolita por ese embudo, va a pasar de forma inmediata. Imaginaos que lanzo 2 y 3 a la vez. Va a pasar prácticamente de forma inmediata, pero ya pasará un poquito más lento que si lanzo solo una, ¿vale? Pues esto es igual. Energía de forma inmediata, energía, un poquito más de energía, pero de forma no tan inmediata, pues imaginaos la cantidad de energía que puedo producir aquí. 36-38 moléculas de ATP por unidad. Fijaros, es mucho. Lo que pasa es que probad a meter 36-38 bolitas o 36-38 moléculas por un embudo. Irán pasando de forma muy lenta, muy lenta. Bien, entonces por eso nos permite esa durabilidad que no nos permite el ATP ni nos permite el sistema glucolítico. Muy bien, ¿qué tipo de actividades nos podemos encontrar predominantemente aeróbicas? Cualquier actividad de fondo, de atletismo, pues por ejemplo un 10 kilómetros, una maratón, un trail, un triatlón, una prueba ciclista, y ya nos vamos a actividades que son muy definidas. En el gimnasio, ¿qué nos podemos encontrar? Pues cualquier tipo de clase colectiva. Las clases colectivas predominantemente suelen ser aeróbicas. Body pump, body power, que suele trabajar fuerza, resistencia muscular, siempre a más de 15 repeticiones, step, aeróbic. Aeróbic, la propia modalidad lo dice, que es aeróbico. Bien. Clases de spinning, pues dependiendo de la intensidad que le quiera dar el monitor. Si lo hace algo más intenso, normalmente se da predominantemente glucolítica. Si lo hace menos intenso, posiblemente sea más aeróbico. Bien. Dentro de cualquier tipo de actividad
Mixta. ¿Mixta a qué se refiere? Que se encuentran acciones de las tres vías energéticas. Vamos a considerar que dependiendo del tiempo de duración serán actividades glucolíticas o actividades de ATP y fosfágenos. Por ejemplo, una disciplina, voleibol. Voleibol son acciones cortas, muy explosivas, pero que en un punto largo sí que se puede dar más de 20-30 segundos, donde todos los jugadores están moviéndose todo el rato, haciendo movimientos muy cortos, pero muy explosivos. Bien, ¿cómo podemos situar este tipo de deporte? Pues lo vamos a situar más en esta zona que en esta zona. Bien, ¿qué pasa algo por situarlo en esa zona? No, pero sí es importante que por convenio actuemos sobre esta y sobre esta. Por ejemplo, fútbol americano son acciones muy cortas y muy intensas. ¿Cuándo se da una acción larga? Cuando hay una carrera más larga. Y normalmente por las yardas que son, el tiempo que tardas en recorrer una yarda no actúa tanto este sistema. Por lo tanto vamos a situarlo, a pesar de ser un deporte colectivo, vamos a situarlo en ATP y fosfágenos. Igual el béisbol. Bien, de los deportes americanos normalmente suelen ser bastante ATP y fosfágenos, que son muy explosivos, muy explosivos y de corta duración sus acciones. Luego ya el deporte en sí, el partido en sí dura bastante. Cuando nos vamos a fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala, todo ese tipo de actividades colectivas donde hay enfrentamiento, el tenis, el pádel, el bádminton, son acciones donde se mantiene una intensidad variable y un tiempo de acción variable. Bien, y luego el total de la actividad es bastante largo, 60, 90, 2 horas, ¿ok? Entonces el componente aeróbico en este tipo de actividades es muy importante, más que en este. Bien, a la hora de plantear el entrenamiento tendremos que ver qué factores regulan la actividad y planificar en función de esos factores. Por ejemplo, como hemos dicho, un futbolista, esta vía energética la tiene que trabajar muchísimo. Esta vía energética la tiene que trabajar y esta vía energética también la tiene que trabajar. Bien, entonces, ¿cómo voy a dedicar esa planificación? Pues sabiendo perfectamente que lo que va a marcar la mejora aeróbica de mi futbolista será esta parte. Ojo, no esta. Lo que pasa es que para conseguir esta necesitaré esta. Y de forma independiente podré trabajar la fuerza total, la velocidad total de mi futbolista y luego integrarla a la fatiga, a esa resistencia. ¿Okay? Porque un futbolista tiene que sprintar mucho tiempo, tiene que que saltar muchas veces, tiene que chutar, pasar muchísimas veces y esas son actividades que se suelen realizar a máximo esfuerzo. En resumen, vamos a situar, nos quedamos con esos umbrales entre el 100% y el 85% de intensidad, donde actuará predominantemente la vía de ATP y fosfágenos, actividades de salto, actividades de velocidad, actividades de lanzamiento, en resumen, actividades de muy corta duración y máxima intensidad. De entre el 85% y el 70% aparecerá el sistema ácido láctico glucolítico, que serán actividades de bastante esfuerzo y una duración un poquito mayor, entre esos 20 segundos y 2 minutos. Y todo lo que sea actividades desde un 70% hasta el 40% para abajo, hasta 2 horas de duración, como máximo, serán actividades donde actúe predominantemente la vía oxidativa o aeróbica. Muchas gracias.